No sabía que salvarle la vida a un perro me costaría casi la mía, ni que 3 alfas me encontrarían muriéndome en la nieve y decidirían que yo valía la pena. Me llamo Rowan Ashby, tengo 24 años y trabajo en Mercy Paws, un refugio de animales en el lado este de la ciudad. No es un trabajo glamuroso. La mayoría de los días limpio jaulas, mezclo alimento, baño perros asustados y trato de convencer a gente impaciente de que el gato de 3 patas y un solo ojo es, de hecho, la criatura más dulce del universo. A mí me encanta. Los animales no se molestan porque sea callado. No retroceden si alguien levanta la voz cerca de mí. No me miran raro porque prefiera comer solo, escondido en el closet de suministros, en lugar de sentarme en la sala de descanso con el resto del personal. Los animales solo quieren manos suaves, paciencia y alguien que no les haga daño. Eso sí sé hacerlo. Puedo hacerlo incluso en mis peores días. La mañana en la que anunciaron la tormenta de nieve, yo estaba sentado en el piso de la perrera número 12 junto a Copper, un beagle anciano que habían dejado en el refugio porque su antiguo dueño se mudó a un departamento donde no aceptaban mascotas. Copper estaba pegado a mi costado, con el hocico canoso apoyado sobre mi rodilla, mientras yo le leía el pronóstico del clima desde mi teléfono. «Parece que esta sí viene fuerte, Copper», murmuré, rascándole detrás de las orejas. «Dicen entre 20 y 30 centímetros de nieve, con ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Recomiendan no salir después de las 3». Copper soltó un suspiro largo y triste, como si entendiera a la perfección lo grave del asunto. Sonreí un poco, apoyando la mejilla contra la rejilla fría de la jaula. «Sí, ya sé. A mí tampoco me gustan las tormentas. Para muchos, esa conversación conmigo mismo habría parecido ridícula. Para mí era normal. A veces era más fácil hablar con un perro abandonado que con una persona». Rita, mi supervisora, asomó la cabeza por la fila de caniles con una carpeta apretada contra el pecho. «¿Rowan? Vamos a cerrar temprano. La tormenta está entrando más rápido de lo que dijeron. Quiero a todos fuera de aquí antes de que se ponga feo». Miré la hora. Apenas era la 1 de la tarde, pero cuando levanté la vista hacia la pequeña ventana al fondo del pasillo, ya podía ver copos gruesos cayendo con una insistencia sospechosa. Todavía parecían suaves, hasta bonitos. Pero yo llevaba suficiente tiempo viviendo en esa ciudad como para saber que la nieve amable podía convertirse en un monstruo en cuestión de minutos. «Déjame terminar de repartir la comida de la tarde y me voy», respondí. Rita negó con la cabeza de inmediato. «No, yo me encargo. Tú te vas ya, tomas el autobús y no quiero que te quedes varado cuando suspendan las líneas». Tenía razón. No podía pagar un taxi, y si los autobuses dejaban de circular, tendría que caminar hasta mi apartamento, que quedaba a casi 5 kilómetros. Con ese clima, sería una pesadilla. Fui a mi casillero, saqué mi abrigo, uno viejo, gastado, con las costuras a punto de rendirse desde mis años de preparatoria. Y tomé también la manta de mi abuela, que llevaba enrollada como bufanda desde la mañana. Era de lana gruesa color crema, tejida a mano con ese patrón trenzado que ella repetía en todo lo que hacía. La había confeccionado durante su último invierno, cuando todavía tenía fuerzas para tejer y sonreír al mismo tiempo. «Para que nunca pases frío», me había dicho entonces. Desde que murió, esa manta era lo más valioso que poseía. No por el material, sino porque todavía olía, a veces, a jabón de lavanda y a la casa pequeña donde crecí. No debería haberla llevado al trabajo, pero la mañana había sido tan helada que no me resistí. Me la acomodé mejor alrededor del cuello, me despedí de Rita, le di a Copper una última palmada en la cabeza y salí al exterior. El viento me golpeó como una pared, no una ráfaga, sino un golpe seco y cortante que atravesó mi abrigo como si estuviera hecho de papel. Bajé la cabeza, apreté la manta contra mi garganta y avancé hasta la parada del autobús, intentando ignorar el dolor que me provocaba respirar aire tan frío. Al llegar, el panel digital estaba en negro, sin horarios, sin mensajes,
sin nada. Me quedé mirándolo varios segundos, como si por puro deseo pudiera obligarlo a encenderse. Nada. A mi alrededor la calle ya se estaba vaciando. La gente se metía en sus autos. Apuraba el paso hacia tiendas y cafeterías. Desaparecía. Yo seguía allí, con un abrigo insuficiente, unas botas con un agujero en la suela izquierda y 3 millas de distancia hasta mi apartamento. Maldije en voz baja y empecé a caminar. No tenía otra opción. Tomé el camino del parque para ahorrar tiempo, aunque normalmente evitaba ese atajo porque era demasiado solitario incluso en días normales. Pero la nieve ya caía en cortinas y cada minuto contaba. Mis manos estaban hundidas hasta el fondo de los bolsillos, y aún así, los dedos comenzaban a entumecerse. El aire me quemaba la cara, y a cada paso la nieve se acumulaba más sobre las sendas de concreto. Iba tan concentrado en agachar la cabeza y avanzar, que al principio pensé que lo había imaginado. Un sonido pequeño, bajo, lastimero, filtrándose entre el aullido del viento. Me detuve de golpe. El corazón me dio un salto. «¿Hola?», grité, aunque la tormenta devoró mi voz. El sonido volvió. Un gemido débil, dolorido, de algún lugar a mi izquierda. Me salí del camino principal, hundiéndome hasta los tobillos en nieve blanda. Avancé guiado por el sonido entre un banco cubierto de blanco y un bote de basura medio enterrado, y entonces lo vi. Era un perro enorme. Vi un boyero de Berna con el pelaje oscuro y rojizo apelmazado por la nieve. Estaba tirado de costado, respirando con dificultad. Bajo una de sus patas delanteras la nieve estaba manchada de rosa. Sangre. Mucha más de la que quise admitir en ese primer segundo. No. Caí de rodillas a su lado, ignorando el golpe helado contra mis jeans. Tenía una herida profunda en la pata delantera, abierta hasta mostrar músculo. Quizá lo había atropellado un auto antes de que lograra arrastrarse hasta allí. Quizá se enganchó con algo. No importaba. Se estaba desangrando y congelando al mismo tiempo. Sus ojos marrones apenas se abrieron cuando le toqué la cabeza. «Hey, tranquilo, grandote. Estoy aquí. Te voy a ayudar». Su cola golpeó una sola vez la nieve. Un movimiento tan débil que me partió el alma. Atilla llevaba un collar de cuero que se veía caro, incluso cubierto de hielo. Intenté leer la placa, pero mis dedos ya estaban demasiado torpes, y la nieve no dejaba ver bien la inscripción. Saqué el teléfono para llamar a emergencias, o al refugio, o a cualquiera. La pantalla apenas respondió. Sin señal. Volví a intentarlo. Nada. El viento rugía entre los árboles. La tormenta estaba interfiriendo con todo. Miré hacia la distancia blanca donde debería estar la salida del parque. El refugio quedaba más cerca que mi apartamento, pero seguía estando lejos, demasiado lejos para un perro herido que debía pesar al menos 40 kilos. Yo no era fuerte, era pequeño incluso para un omega, delgado, acostumbrado a cargar costales de alimento y transportadoras, no a levantar un cuerpo así en plena tormenta. Aún así, cuando bajé la vista y vi cómo la sangre seguía extendiéndose bajo él, supe que no podía dejarlo. Primero me quité el abrigo. No servía de mucho, pero era una capa extra y podía ayudar a contener la hemorragia. Lo doblé como pude y lo envolví alrededor del torso del perro, presionándolo cerca de la pata herida. Después me quedé quieto con las manos sobre la manta de mi abuela, todavía alrededor de mi cuello. El viento me arrancó un suspiro. Por un instante dudé. Era la última cosa que me quedaba de ella, la única. Mi garganta se cerró. El perro lanzó un quejido tan suave que apenas lo escuché. Cerré los ojos. «Perdóname, abuela», murmuré. Entonces desenrollé la manta y la extendí sobre él, cubriéndole el lomo, el pecho, la mayor parte del cuerpo. La acomodé con cuidado, metiendo los bordes bajo su vientre para que el viento no se la llevara. Eso es. Eso te va a mantener tibio. Solo aguanta un poco más, ¿sí? Quedarme solo con la camisa del uniforme y los jeans fue como recibir un puñetazo. El frío me arrebató el aire de golpe. Mis pulmones se cerraron un segundo
y los dientes me empezaron a castañear tan fuerte que me dolió la mandíbula. Tragué saliva, me acomodé mejor junto al perro y deslicé los brazos bajo su cuerpo. Pesaba muchísimo más de lo que parecía. Cuando lo levanté, la espalda me gritó, los hombros se me estremecieron y las piernas estuvieron a punto de ceder desde el primer intento. Apreté los dientes, lo cargué contra mi pecho y empecé a avanzar. Su cabeza cayó sobre mi hombro. Noté su respiración tibia, irregular, contra el lado de mi cuello. «No te duermas», le susurré. «No te me vayas a rendir ahora. Ya casi llegamos». Era mentira. No estaba cerca de ninguna parte, pero a veces la única forma de seguir andando era mentirle al miedo. Cada paso fue peor que el anterior. El parque parecía estirarse, volverse interminable. La nieve se metía en mis botas, y en el agujero de la suela izquierda, el agua helada me mordía el pie como dientes. Mis dedos pasaron del entumecimiento a una quemazón feroz. Sentía la cara cortada por miles de agujitas. El perro seguía pesado, cálido solo por sectores. Tenía que ajustar el agarre cada pocos metros porque mis brazos temblaban tanto que creía que iban a soltarse por sí solos. Aún así, seguí. Pensaba en Copper, en Rita, en los gatitos recién rescatados del almacén abandonado, en todos los animales del refugio que esa misma noche estarían bajo techo. Pensaba en mi abuela repitiéndome una y otra vez que la bondad no sirve de nada si se guarda para uno mismo. Pensaba en que no podía permitir que este perro muriera solo bajo la nieve. No sé cuánto tiempo caminamos. 10 minutos, 20, 1 hora. El tiempo dejó de tener sentido en esa blancura. Solo existían el peso, el viento y la necesidad de poner un pie delante del otro. A ratos creía ver la salida del parque y al acercarme descubría que era solo otro grupo de árboles. Otras veces pensaba que iba en línea recta y luego notaba por la posición de un banco o de una farola que había girado. La tormenta se tragó todas las referencias. Mi visión empezó a desenfocarse por los bordes. Las piernas me ardían. Tropecé una vez, otra, y apenas pude evitar caer. El perro gimió y sentí humedad tibia sobre mi cuello. Por un instante pensé que la herida había vuelto a abrirse, pero no. Eran lágrimas. El enorme boyero estaba llorando, silenciosamente, con la cara hundida contra mí. El sonido que salió de mi garganta fue casi una risa rota. «Lo sé», dije, con la voz hecha trizas. «Lo sé, mi cielo. Lo sé. Perdón. Ya vamos. Te prometo que ya vamos». Mis rodillas se rindieron primero, cedieron sin avisar. Alcancé a girar el cuerpo en el último segundo para que él cayera encima de mí, y no directamente contra la nieve. El impacto me vació los pulmones. Quedé tendido boca arriba, con el perro sobre el pecho, el viento azotándome la cara, la nieve acumulándose sobre mis pestañas. Intenté incorporarme y nada respondió. Ni los brazos ni las piernas. Todo dolía y no dolía al mismo tiempo. Era como si me estuvieran quemando desde adentro con hielo. Aún así, ni reuní la poca fuerza que me quedaba para abrazarlo, para pegarlo más contra mí, protegiéndolo del viento con mi propio cuerpo. Él tenía la manta, él tenía el abrigo. Tal vez eso fuera suficiente. Mis ojos empezaron a cerrarse sin mi permiso. Pensé en la cocina de mi abuela. Pensé en Copper dormido en su canil. Pensé que había formas peores de irse que intentando salvar una vida. La última sensación que recuerdo de ese momento fue una nariz húmeda empujándose contra mi mejilla. La última idea clara fue un consuelo triste y pequeño. Al menos no estoy solo. Luego todo se volvió negro. Regresé a la conciencia flotando entre voces. Voces altas, agitadas, desesperadas, como si vinieran desde muy lejos y al mismo tiempo justo encima de mí. «¡Aquí están! ¡Gabriel! ¡Aquí! ¡Los encontré!» ¿Respira? «Sebastián, dime si respira». Apenas. «No, Dios. Está helado». «Nathaniel. Trae las mantas térmicas ahora». Ahora. Sentí manos, varias manos.
El peso del perro desapareció de mi pecho y por un segundo quise luchar, aferrarme, pero no podía moverme. Tenía los párpados pegados, la mandíbula dormida. «Quédate con nosotros», ordenó una voz profunda cerca de mi oído. Era una voz de mando, segura, hecha para que la obedecieran. Nosotros nos encargamos. Tenemos a los dos. Después llegó el calor. No un calor suave, sino uno abrumador y casi doloroso, como meterse en agua demasiado caliente después de estar congelado. Me envolvieron en algo pesado y mullido. Escuché el portazo de un auto, el rugido del motor, alguien maldiciendo en voz baja, otro repitiendo el nombre del perro con una ternura rota. Atlas. Gracias a la diosa, Atlas. Atlas. Así se llamaba. Con un esfuerzo brutal, logré abrir los ojos apenas una rendija. Todo era borroso. 3 siluetas grandes, oscuras, moviéndose a mi alrededor con una eficiencia aterradora. Una me sostenía la mano, frotándome los dedos entre sus palmas calientes. Otra me presionaba con presas tibias contra las mejillas. La tercera hablaba por teléfono dando instrucciones rápidas y precisas a alguien del hospital. Los dos llegan en menos de 8 minutos. Hipotermia grave en el omega, herida abierta en la pata del perro. Preparados para cirugía. Sí, dije los dos. Una mano grande se posó contra mi cuello, donde mi pulso debía latir como un animal asustado. «No te duermas», dijo otra voz, más suave que la primera pero igual de urgente. «Por favor, ya casi llegamos. Resiste un poco más». Quise contestar, decirles que lo intentaba, que no soltaran a Atlas, que la manta era importante. Pero la oscuridad me jaló otra vez, esta vez cálida, espesa, y me hundí sin pelear. La siguiente vez que desperté fue con el pitido constante de monitores y el olor antiséptico de un hospital. La garganta me ardía. Todo el cuerpo me pesaba como si alguien hubiera reemplazado mis huesos por plomo. Traté de mover una mano y un dolor agudo me atravesó los dedos. «No te muevas». La voz vino de mi derecha, controlada, baja. Giré la cabeza con cuidado y me encontré con 3 hombres. No parecidos, idénticos. Eran trillizos, sin duda. El mismo cabello oscuro, las mismas facciones marcadas, la misma mirada gris acerada que hacía pensar en tormentas de invierno. Todos altos, todos de hombros anchos, todos vestidos con ropa cara que desentonaba con la esterilidad del cuarto. Sin embargo, era imposible confundirlos una vez que los mirabas unos segundos. El que estaba sentado más cerca de mi cama tenía las manos enlazadas con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. El que permanecía junto a la ventana sostenía los brazos cruzados y la mandíbula apretada como si llevara horas conteniéndose. El tercero, apoyado contra la pared, parecía una cuerda tensada a punto de romperse. Sus dedos golpeaban su muslo en un ritmo contenido, inquieto. «El perro», croé, antes de cualquier otra cosa. Mi voz salió rota, como si hubiera tragado vidrio. «¿Está?» «Atlas está bien», respondió enseguida el que estaba sentado junto a mí. Era la misma voz que me había ordenado quedarme, profunda, firme. «Está vivo gracias a ti». El alivio fue tan intenso que casi me hizo llorar en ese instante. Cerré los ojos un segundo, soltando el aire de golpe. «¡Qué bueno!», susurré. «¡Qué bueno!». «Casi mueres», intervino el de la ventana con una rigidez que no parecía enojo, sino miedo mal disfrazado. «Tu temperatura corporal bajó a 30 grados cuando te encontramos. Otros 10 minutos en esa nieve y...» Se cortó a sí mismo tragándose el resto. No supe por qué, pero mis primeras palabras fueron una disculpa. «Lo siento». El hombre de la pared dio un paso al frente frunciendo el ceño. «No te disculpes», dijo. Y su tono fue tan intenso que abrí los ojos de inmediato. «No tienes nada por qué disculparte. Tú salvaste a nuestro perro, le diste tu abrigo, tu manta, tu cuerpo entero para que no se congelara». Bajé la vista hacia mis manos vendadas. A través de las gasas se adivinaban ampollas en la punta de algunos dedos. «Frostbite», la había dicho una de las enfermeras mientras yo medio despertaba.
Congelación. No grave, pero real. Soy Gabriel Sterling, dijo el primero atrayendo mi atención. Ellos son mis hermanos, Sebastián, señaló al de la ventana, y Nathaniel. El tercero asintió apenas. Sterling. El apellido me sonó conocido, aunque en ese momento mi cabeza estaba demasiado nublada para ubicarlo. Rowan, murmuré. Rowan Ashby. Lo sabemos, dijo Sebastián con una voz más calmada de lo que insinuaba su postura. Encontramos tu identificación. Trabajas en Mercy Post. Asentí, y me arrepentí al instante porque la habitación dio una pequeña vuelta. Gabriel se inclinó apenas hacia mí. El médico dice que te recuperarás por completo. La congelación es leve y sanará, pero necesitas reposo. Lo que te pasó fue serio. ¿Cuánto tiempo? 18 horas, respondió Nathaniel. Estuviste inconsciente casi todo ese tiempo. Los tres me miraban con una intensidad desconcertante, como si yo fuera algo frágil que pudiera desaparecer si apartaban la vista un segundo. No lo entendía. Les había salvado al perro. Sí, pero seguían siendo desconocidos. Cambié el tema porque no soportaba sentirme el centro de esa atención. Atlas tenía una herida en la pata, bastante profunda. ¿Necesitó cirugía? La tensión en el rostro de Sebastián aflojó un poco. Soy veterinario, explicó. Lo operé yo mismo en cuanto llegamos a la clínica del santuario. La herida era fea, pero limpia. Va a necesitar antibióticos y reposo, aunque se recuperará sin problema. Eso tenía sentido. Había algo en él que olía a desinfectante, hierba fresca y calma contenida. ¿Dónde nos encontraron?, pregunté. Me perdí en el parque, o iba hacia el refugio. Gabriel exhaló despacio. Llevábamos 6 horas buscando a Atlas. Había desaparecido del santuario de mi madre, y cuando empezó la tormenta nos negamos a detener la búsqueda. Íbamos revisando el parque en camioneta cuando Nathaniel vio algo oscuro en la nieve. Nathaniel clavó los ojos en mí mientras hablaba. Eras tú, tirado en el suelo casi cubierto de nieve, con Atlas encima. Lo habías envuelto con tu manta y tu abrigo. Estabas usando tu cuerpo para protegerlo del viento. Lo dijo como si narrara un acto heroico. Para mí había sido simple, horrible, instintivo. Lo único que podía hacer. Su collar tenía el nombre y un número, murmuré al recordar. Intenté llamar, pero el teléfono no tenía señal. Lo encontramos en tu bolsillo, dijo Sebastián. Sin batería y mojado por la nieve. Otra cosa que no podía permitirme reemplazar. Debía hacer algún gesto porque Gabriel dijo enseguida: Vamos a reponerte todo. El teléfono, el abrigo, lo que necesites. No hace falta, contesté demasiado rápido. De verdad, yo estoy bien. Nathaniel bajó la vista un segundo y cuando volvió a hablar, lo hizo en un tono más bajo. La etiqueta cosida en la manta decía: hecha con amor por la abuela Rose. Sabemos que eso no se reemplaza, pero al menos podemos intentar aliviar un poco la pérdida. El pecho se me apretó de una manera absurda. Habían leído eso, habían notado eso. Me aclaré la garganta. Está bien, dije con voz pequeña. Ella ya no está, era solo una manta. Los 4 supimos que no era solo una manta, pero ninguno lo dijo. ¿Cómo se lastimó Atlas?, pregunté, Nun aferrándome otra vez al cambio de tema. Gabriel y sus hermanos intercambiaron una mirada más oscura. Estaba en el santuario de nuestra madre, respondió con cautela. Alguien cortó una cerca. Varios animales salieron corriendo. Atlas está entrenado para pastorear y proteger. Debió lanzarse detrás de ellos. Probablemente se abrió la pata en el caos. Para cuando nos dimos cuenta de que faltaba, ya llevaba mucho tiempo fuera. Nuestra madre fundó un santuario para animales abusados y abandonados antes de morir, añadió Sebastián. Yo me hago cargo ahora. Atlas vive allí conmigo. No es solo una mascota. Es un perro de terapia. Trabaja con animales traumatizados para ayudarlos a confiar de nuevo. Miré la venda de mis manos y pensé en el collar caro, en el porte del perro.
o en la manera en que incluso herido había intentado mover la cola para mí. «Es especial para ustedes», dije. Nathaniel asintió, los ojos más brillantes de lo que esperaba. Fue el último regalo de nuestra madre. Lo crió desde cachorro pensando en el santuario. Perderlo habría sido... No terminó la frase. Me alegra haberlo encontrado. Mis palabras salieron muy suaves, pero en el silencio del cuarto parecieron ocuparlo todo. ¿De verdad? Me alegra que esté bien. Gabriel se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos sobre las piernas. Sus ojos grises se clavaron en los míos con una intensidad difícil de sostener. Casi mueres, Rowan. ¿Lo entiendes? Le diste a un perro desconocido la única ropa abrigadora que llevabas, en medio de una ventisca. Lo cargaste hasta que tu cuerpo colapsó. Eso no es solo amabilidad. Eso es. Frunció ligeramente el ceño, como si no encontrara una palabra que le hiciera justicia. Extraordinario. No me sentía extraordinario. Me sentía adolorido, exhausto, y demasiado consciente de que 3 alfas ricos estaban observándome como si yo hubiera hecho algo imposible. Trabajo con animales, dije al fin. No podía dejarlo morir. La mayoría de la gente sí lo habría hecho, contestó Sebastián. O habría llamado a alguien y seguido de largo. Tú no. Antes de que pudiera responder, entró una enfermera a revisar mis signos vitales y ajustar el suero. Aproveché esa interrupción para respirar. Después de la revisión, Gabriel se puso de pie. Debes descansar. Volveremos mañana para llevarte a casa. Puedo tomar el autobús, repliqué por reflejo. Nathaniel soltó una exhalación que sonó casi a risa incrédula. No vas a subirte a un autobús después de casi morir de hipotermia. Te llevamos nosotros. Su tono dejaba claro que no era una sugerencia. Quise protestar, pero el cansancio me ganó. Bien, murmuré. Antes de irse, Gabriel tomó mi mano no vendada y colocó algo en mi palma. Una tarjeta. Si necesitas cualquier cosa, dijo. Lo que sea, nos llamas. Cuando se marcharon, leí lo que decía. Sterling Biotech. Gabriel Sterling, CEO. Debajo había un número personal y un correo. Me quedé mirando el apellido, tratando de recordar dónde lo había escuchado, hasta que la fatiga volvió a cerrarme los párpados. A la mañana siguiente me dieron de alta con una lista de cuidados para la congelación, una receta de antibióticos que yo no podía pagar y varias instrucciones sobre lo que debía vigilar en las próximas semanas. Cuando pregunté, avergonzado, por la cuenta del hospital, la enfermera me miró sorprendida. Los hermanos Sterling ya cubrieron todo, dijo. Fueron bastante insistentes. Sentí la cara caliente de pura vergüenza. Mi tratamiento, una noche en urgencias, los medicamentos, la atención. No quería ni imaginar cuánto costaba. Gabriel me esperaba en el vestíbulo. Llevaba un abrigo oscuro impecable y un traje tan bien cortado que parecía salido de una revista. Pero cuando me vio, sonrió con una calidez que le cambió por completo el rostro. ¿Listo? No tenías que venir personalmente, solté, ajustando la bolsita de plástico donde el hospital me había guardado la ropa arruinada. Podías enviar a alguien. Quise venir, respondió sin más. Me tomó la bolsa antes de que pudiera protestar y me condujo hasta un auto negro elegante estacionado en la entrada. El trayecto a mi apartamento fue silencioso, no incómodo, pero sí extraño. Yo le indicaba el camino mientras me volvía cada vez más consciente del contraste entre el mundo que él habitaba y el mío. Cuando el auto entró a mi calle, vi reflejado en la ventana el edificio en el que vivía. Escalones agrietados, grafitis en la pared lateral, una luz del pasillo que parpadeaba incluso de día. Gabriel no dijo nada, solo apagó el motor y se volvió hacia mí. Gracias, dije, con una mano en la manija. Por todo, por el hospital, por el perro, por... ¡Rowan! Mi nombre en su voz me hizo detenerme. Nos gustaría verte otra vez, a los 3. ¿Estaría bien? Parpadeé desconcertado. ¿Por qué? Un amago de sonrisa tocó su boca.
Porque Atlas no deja de buscarte. Y porque queremos darte las gracias como corresponde por salvarle la vida. Debería haber dicho que no. Debería haber recordado que los Sterling y yo pertenecíamos a mundos totalmente distintos. Pero la idea de ver a Atlas otra vez, de comprobar con mis propios ojos que realmente estaba bien, me hizo asentir antes de pensarlo demasiado. ¿Está bien? Esta noche, propuso. Pasamos por ti a las 6, ven con hambre, Sebastián va a cocinar. Durante las horas que siguieron traté de convencerme de que aquello era una cena de agradecimiento y nada más. Limpié mi diminuto estudio con dedos vendados y doloridos. Intenté domar mi cabello rebelde. Elegí la ropa menos desgastada que tenía. A las 6 en punto llamaron a la puerta. Cuando abrí, allí estaban los tres ocupando casi por completo mi pasillo estrecho. Gabriel, pulcro y elegante como el día anterior. Sebastián, en jeans oscuros, y un suéter suave que le daba una apariencia más cercana. Nathaniel, con pantalones tácticos y una camiseta negra ajustada, todo tensión contenida y vigilancia. ¿Listo?, preguntó Gabriel. La respuesta honesta era no. La que di fue, sí. La ciudad quedó atrás mientras el auto subía hacia las colinas. Las casas se hicieron más grandes, los portones más altos y las luces más escasas. Cuando pasamos unas rejas de hierro y avanzamos por un camino privado bordeado de árboles cubiertos de nieve, tuve que apretar las manos sobre mis rodillas para no quedarme boquiabierto. La propiedad de Sterling no era una casa. Era una mansión de piedra y vidrio, elegante sin ser ostentosa, rodeada por jardines incluso bajo la capa blanca del invierno. ¿Aquí viven? Escuché que preguntaba mi propia voz, ridículamente pequeña. El santuario está dentro del terreno, explicó Sebastián mientras me abría la puerta. Vivimos aquí para poder ayudar con los animales en cualquier momento. Lo dijo como si fuese lo más normal del mundo, tener una finca privada con refugio propio. En cuanto crucé la entrada, el calor me envolvió. No solo el de la calefacción, sino uno distinto. El de un hogar habitado. Había libros abiertos sobre una mesa auxiliar, mantas dobladas sobre sillones, botas embarradas junto a una repisa y el olor inconfundible de comida recién hecha. Luego, un peso enorme se lanzó contra mí y casi me derribó. ¡Atlas! Me agaché entre una risa y un jadeo. El boyero de Berna se apretó contra mi pecho con una alegría tan evidente que me hizo olvidar por completo dónde estaba. Tenía la pata vendada, pero se movía bien, con la cola agitada de lado a lado. Metió la cabeza bajo mi barbilla y soltó varios gemidos felices. «Hola, bebé», le susurré, rodeándole el cuello con los brazos. «Mírate, estás perfecto». Cuando alcé la vista, los tres hermanos observaban la escena con la misma expresión extraña y suave. Satisfacción, ternura, algo más profundo, imposible de nombrar. «Lleva 2 horas esperando junto a la puerta», dijo Nathaniel con voz ronca, como si supiera que venías. Atlas me lamió la cara y luego las manos vendadas, con un cuidado que me estrujó el corazón. «La cena está servida», anunció Sebastián. «Si logras convencerlo de soltarte». El comedor resultó ser más íntimo de lo esperado. Nada de mesas infinitas. Solo una mesa para 6, una iluminación cálida y platos que olían a hierbas, a pan recién horneado y pollo asado. Me quedé mirando la comida con absoluta incredulidad. ¿Todo esto lo hiciste tú? Sebastián asintió con un gesto casi tímido. Cocinar me relaja, y queríamos que esta noche fuera especial. La cena fue deliciosa y, contra todo pronóstico, yo empecé a relajarme. Me preguntaron por el refugio. Les conté sobre Copper, sobre la gata de 3 patas llamada Juniper, sobre un loro rescatado que solo sabía decir groserías. Se rieron con ganas, me hicieron preguntas, escucharon de verdad. Gabriel habló de Sterling Biotech y de los tratamientos que desarrollaban para enfermedades raras. Nathaniel mencionó su firma de seguridad y el trabajo que hacía protegiendo a personas en riesgo.
Sebastián describió algunos de los rescates del santuario y el largo proceso de rehabilitación de animales traumatizados. Eran brillantes, exitosos, poderosos, y aún así parecían genuinamente interesados en mis historias sobre limpiar jaulas y repartir croquetas. Después de cenar, Sebastián sugirió que diéramos un paseo corto por el santuario. Atlas puede enseñarte, dijo con una media sonrisa. El complejo se extendía a poca distancia de la casa principal. Varios edificios iluminados, cercados amplios y senderos despejados entre la nieve. Incluso de noche, era evidente el cuidado con el que se mantenía todo. Tenemos unos 40 animales en este momento, explicó Sebastián mientras caminábamos. La mayoría perros y gatos, aunque también hay algunos animales de granja y varios rescates exóticos que requieren atención especial. Me enseñó la clínica veterinaria, impecable y equipada con aparatos que yo solo había visto en revistas. Sí, el área de rehabilitación conductual, donde trabajaban con animales que no toleraban la cercanía humana. El centro de adopciones, con salas de convivencia para emparejar a cada animal con la familia adecuada. Esto es increíble, respiré, incapaz de ocultarlo. Están salvando muchísimas vidas. Intentamos hacerlo, dijo él, y en la forma en que miró a su alrededor, supe cuánto significaba ese lugar para los tres. Nos detuvimos frente a un edificio pequeño con la palabra administración en una placa discreta. Gabriel se acomodó las manos en los bolsillos del abrigo antes de hablar, como si eligiera cuidadosamente cada palabra. Investigamos un poco sobre Mercy Paws. El calor subió a mis mejillas. No fue por invadirte, añadió de inmediato al notar mi expresión. Solo queríamos entender mejor tu situación. Sabemos que el refugio hace lo que puede, pero también sabemos que el salario es bajo y los recursos son limitados. Asentí despacio. Todo eso era cierto. Nos gustaría ofrecerte un puesto aquí, continuó Sebastián, como coordinador de cuidado animal. Trabajarías directamente con los casos, supervisarías rutinas diarias, apoyarías rehabilitación y enriquecimiento, y podrías proponer mejoras. El sueldo sería bastante mejor del que tienes ahora. Me quedé mirándolos de uno en uno, convencido de haber entendido mal. ¿Quieren contratarme? Queremos que estés aquí, dijo Nathaniel, y hubo una intensidad desnuda en su voz que me dejó sin aire por un segundo. Trabajando con animales que amas, en un lugar donde se te valore y... Calló, intercambiando una mirada con sus hermanos. Gabriel terminó la frase en voz baja. Y queremos verte todos los días, si tú nos lo permites. El corazón me golpeó las costillas con fuerza. ¿Por qué?, pregunté, porque era lo único que podía preguntar. No me conocen. Apenas me vieron una vez. Esto podría ser solo gratitud. No es solo gratitud, respondió Sebastián con una suavidad que no escondía la firmeza. Rowan, desde que te encontramos en aquella nieve, algo cambió. Para los tres. Gabriel soltó el aire lentamente. No sabemos explicarlo de forma lógica, pero sentimos una atracción. No, algo más fuerte que eso. La necesidad de protegerte, de proveer para ti, de mantenerte cerca. Nathaniel dio un paso más, y el aire a mi alrededor pareció alterarse. ¿No has notado nada cuando estás con nosotros? El modo en que cambia tu aroma. El nuestro. Sí lo había notado. Había intentado ignorarlo. La forma en que olían a cedro, aire frío y seguridad. Cómo mi omega interior se aquietaba a su alrededor, como si se tumbara al sol. Tomos supresores, murmuré. Ustedes no deberían percibirme. Podemos, dijeron los tres al unísono. Atlas se apretó contra mi pierna como si percibiera la tensión que me recorría. Gabriel fue quien lo dijo con más cautela, pero también con más decisión. Creemos que podría ser nuestro compañero destinado. La frase quedó suspendida en el aire helado. Compañero destinado. Vínculo de destino. El lazo más raro y más poderoso de la dinámica alfa-omega. El tipo de cosa que aparecía en historias, en canciones, en relatos viejos, no en la vida real, y desde luego no en la mía.
¿De los tres? Susurré. De los tres, confirmó Sebastián. Ya no hemos sentido algo así jamás. Debería haber salido corriendo. Debería haber agradecido la cena, rechazado el trabajo y desaparecido antes de quedar atrapado en una fantasía imposible. En cambio, me escuché preguntar, ¿y si se equivocan? Nathaniel no apartó la mirada. Entonces nos habremos equivocado, y respetaremos cualquier límite que marques, pero no creemos estar equivocados. Miré a Atlas. Miré los edificios del santuario extendidos a nuestro alrededor, el trabajo con el que siempre había soñado, y luego esos tres rostros idénticos observándome con una esperanza casi dolorosa. Necesito tiempo, admití, para pensar, para procesarlo todo. Tómate el tiempo que necesites, dijo Gabriel enseguida. Pero considera al menos el trabajo. Mereces algo mejor de lo que has tenido. Déjanos darte eso, Asha, aunque decidas no querer nada más de nosotros. Asentí despacio. Lo pensaré. Los 3 días siguientes fueron una tortura silenciosa. En Mercy Paws todo seguía igual, y sin embargo, para mí nada lo estaba. Las jaulas se veían más estrechas, los pasillos más grises. Los anaqueles medio vacíos de suministros me frustraban como antes no me atrevía a permitirme. Cada vez que veía a Copper o a Juniper, pensaba en el santuario, en lo mucho que podría hacer en un lugar con recursos reales, apoyo real, espacio para soñar. Pero no era solo eso. Pensaba en Gabriel sosteniéndome la mano en el hospital, en la forma en que Sebastián hablaba de curar, en la presencia quieta de Nathaniel, siempre alerta, siempre observando como si nada en el mundo debiera volver a tocarme sin pasar antes por él. Pensaba también en el vínculo destinado, en la imposibilidad de que 3 alfas y un omega terminaran atados por algo así. La idea me aterraba. También me hacía sentir extraño calor en el pecho. La segunda noche, Gabriel me llamó. No para insistir con el trabajo ni para presionarme sobre nada, solo para preguntar cómo estaban mis manos. ¿La congelación va mejor?, preguntó. Lo imaginé apoyado en alguna pared elegante, aflojándose la corbata después de un día interminable. Arde un poco, pero el médico dijo que es normal. Hubo un silencio breve. Si empeora, me llamas. Sebastián conoce a los mejores especialistas. Sonreí, a pesar de mí mismo. Gabriel, de verdad estoy bien. Otro silencio, esta vez más suave. Me preocupo por ti, admitió finalmente. Nos preocupamos los 3. ¿Eso está bien o es demasiado? La vulnerabilidad en su voz me apretó algo dentro. ese alfa poderoso, CEO, de una empresa que seguramente valía millones, pidiéndome permiso para preocuparse por mí. Está bien, susurré. Solo, no estoy acostumbrado. Escuché la sonrisa al otro lado de la línea. ¿Bien? Porque no vamos a dejar de hacerlo. Al día siguiente llegó un paquete a mi apartamento. Dentro había un abrigo nuevo, grueso, oscuro, cálido de verdad. También una manta de lana color crema. No era la de mi abuela. Nadie podía reemplazar esa, pero sí era suave, hermosa, pesada de la forma correcta. Sobre ella venía una tarjeta breve, para que nunca vuelvas a pasar frío. GSIN. Lloré sentado en el borde de la cama con esa manta en el regazo. Lloré porque no intentaban sustituir lo perdido, sino honrarlo. Porque habían visto lo que la pérdida significaba, y habían respondido con cuidado, no con lástima. Porque, de alguna manera, me estaban ofreciendo calor sin exigirme nada a cambio. Fue ahí donde supe que iba a decir que sí. Al trabajo, sí. Y tal vez también a la posibilidad extraña, aterradora y luminosa que había entre nosotros. Llamé a Gabriel esa misma noche. Apenas respondió, solté, acepto el trabajo. Hubo una exhalación que sonó a alivio genuino. ¿Cuándo quieres empezar? Cuando ustedes digan. Cuando tú estés listo, corrigió. Luego guardó silencio un momento y su voz salió más baja. Pero Rowan, quiero que sepas que no se trata solo del puesto. Te queremos en nuestras vidas. Todo lo que quieras darnos de ti, lo queremos.
Lo necesitamos incluso. Cerré los ojos. Lo sé, y yo también quiero esto. Solo tengo miedo. Lo sabemos, iremos al ritmo que necesites, pero no vamos a irnos. Estamos aquí para quedarnos. Esas palabras se asentaron en mi pecho como una promesa firme. Está bien, dije. Entonces intentémoslo. Mi último día en Mercy Paws fue agridulce. Rita me abrazó tan fuerte que casi me hizo llorar otra vez. Estoy orgullosa de ti, dijo, y en su voz no había reproche, solo alivio de saber que me iba a un lugar mejor. Copper me lamió la cara con solemnidad Beagle, y prometí visitarlo y ayudar a encontrarle un hogar perfecto. Los Sterling. Llegaron los 3 por mí aquella mañana. Es un día importante, explicó Sebastián cuando protesté. Queríamos estar presentes. El santuario bajo la luz del día era todavía más hermoso que de noche. Patios amplios, ventanas altas, senderos claros, un equipo pequeño pero amable y eficiente. Me instalaron en una oficina modesta junto al edificio de cuidado principal. Me dieron acceso a expedientes digitales, me presentaron al resto del personal y, antes del mediodía, Atlas había decidido que su trabajo oficial era seguirme a todas partes. Está unido a ti, comentó Sebastián al verlo plantarse junto a mis piernas durante la rutina de alimentación. A veces pasa con animales que han atravesado un trauma con alguien. Te considera parte de su manada. Manada. La palabra me encendió algo tibio en el centro del pecho. Trabajar allí resultó ser todo lo que imaginé y más. Había material suficiente, protocolos bien diseñados, espacio para que los animales se recuperaran con dignidad. Mis ideas eran escuchadas, mi criterio importaba, y los Sterling estaban presentes sin asfixiar. Gabriel aparecía a veces a la hora del almuerzo con café exactamente como me gustaba, a pesar de que yo nunca se lo había dicho en voz alta. Sebastián pasaba parte del día en la clínica y siempre encontraba tiempo para responder mis preguntas o pedirme opinión sobre casos complicados. Nathaniel surgía casi todas las tardes al final de mi turno con la excusa de acompañarme hasta el auto que ellos mismos insistieron en comprarme. Un sedán modesto pero confiable. No vas a volver a depender del autobús, declaró. No es seguro. Tardé 2 semanas en comprender lo obvio. Me estaban cortejando. Cada pequeño gesto, cada regalo útil, cada forma en que me hacían sentir valioso y cuidado. Era parte de un cortejo alfa a su omega potencial. Y diosa mía, estaba funcionando. Empecé a quedarme más tiempo en el santuario de lo necesario, a buscar excusas para pasar por la clínica de Sebastián, a esperar con una ridícula anticipación los mensajes de Gabriel en mitad del día, a permitir que Nathaniel me enseñara defensa personal con el argumento de que cualquier omega que trabajara hasta tarde con rescates debía saber protegerse. Atlas observaba todo con una satisfacción perruna imposible de ocultar. Cuando los 4 coincidíamos en el mismo espacio, se tumbaba cerca, soltaba un suspiro y parecía dar el sello de aprobación. Era perfecto y aterrador a la vez, porque cuanto más me acostumbraba a ellos, más difícil se volvía a fingir que podía mantenerlos a distancia. La noche en la que mi celo comenzó, estaba solo en mi apartamento. Lo había sentido subir desde la mañana. Una inquietud debajo de la piel, una sensibilidad creciente a los olores, una necesidad sorda de algo que mi cabeza se negaba a nombrar. Había seguido tomando los supresores de siempre. Deberían haber impedido aquello. En lugar de eso, al caer la tarde mi cuerpo ardía, la ropa me estorbaba, el pulso se me iba por encima de lo razonable y el aire parecía demasiado fino para respirar. Comprendí con una mezcla de horror y resignación que la medicación no estaba funcionando. Quizá por la cercanía del vínculo, quizá por el estrés, quizá porque el destino se reía de mí. El caso era el mismo. Iba a pasar el celo solo, encerrado en mi estudio, con un dolor que empeoraba por minutos. Mi primer celo, años atrás, había sido incómodo. Este era otra cosa, más profundo, más demandante, más desesperado. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Sebastián. Nunca faltas al trabajo.
¿Estás bien? Me quedé mirando la pantalla con las manos temblando. Debería haber mentido. Debería haber escrito que tenía gripe, un virus, cualquier cosa. En lugar de eso, mis dedos se movieron antes de que el miedo me detuviera. El celo vino antes. Los supresores no están funcionando. La respuesta llegó casi al instante. Mándame tu dirección ahora. La envié y dejé caer el teléfono cuando una nueva oleada me dobló por la mitad. Terminé en la cama, acurrucado, hundiendo la cara en la almohada y tratando de respirar entre el calor, el dolor y la vergüenza de necesitar algo que no sabía pedir. Tardaron 12 minutos en llegar. 12 minutos que me di mirando el reloj como si cada segundo durara una hora. Cuando tocaron la puerta, apenas pude levantarme para abrir. Los tres estaban ahí, con las pupilas oscuras y una preocupación tan evidente que me golpeó más fuerte que cualquier feromona. «Rowan», dijo Gabriel con voz áspera. «¿Podemos pasar?» Asentí y retrocedí. En cuanto entraron, el pequeño departamento se llenó de aroma alfa. Cedro, invierno, humo limpio, control. Mi Omega reaccionó de inmediato, buscando acercarse, rendirse, descansar. Sebastián levantó ambas manos antes de dar un paso más. «No vamos a tocarte sin permiso», dijo con claridad. «Solo venimos a ayudarte y asegurarnos de que estés a salvo». Me abracé a mí mismo, temblando. «Duele», admití con la voz quebrada. «Todo duele». Nathaniel soltó un sonido grave, casi un gruñido de impotencia. «El celo puede ser más fuerte cerca de tus compañeros destinados. Tu cuerpo nos reconoce. Quiere...» «Ya sé lo que quiere», lo interrumpí mortificado. «Pero no puedo. No estoy listo». «Lo sabemos», dijo Gabriel, firme. «No te vamos a pedir eso. Pero podemos ayudarte de otras maneras. Con presencia, con olor, con contacto, si tú lo quieres». Los miré a los tres. Podrían haber tomado cualquier cosa de mí en ese estado y, sin embargo, estaban ahí, preguntando, respetando. «Quédense», susurré. «Por favor». Lo hicieron. Convirtieron mi cama en un nido improvisado con todas las telas suaves que encontraron. Cobijas, sudaderas, almohadas y varias de sus propias camisas para reforzar el olor. Sebastián explicó con paciencia cada cosa, como si tuviera miedo de invadirme sin querer. «El aroma alfa puede regular tu omega, no quita el celo, pero puede bajar la angustia». Yo asentía sin poder ordenar dos pensamientos seguidos, aferrado a la idea de que no me dejarían solo. Se turnaron sin discutirlo siquiera. Gabriel se quedó primero, sentado a mi lado, cerca pero no encima. Fui lo bastante próximo para que pudiera alcanzar su mano cuando el siguiente espasmo me dobló, y el dolor me arrancó un gemido. «Respira conmigo», me indicó. «Inhala. Exhala, eso es. Estoy aquí». Cuando los temblores empeoraron, me atrajo con suavidad contra su pecho. Hundí la cara en su cuello por puro instinto, porque ahí su aroma era más fuerte, y por primera vez en horas, mi cuerpo se aflojó un poco. «Toma lo que necesites», murmuró. Pero cuando, perdido en el celo, mis manos intentaron aferrarse a él con más desesperación, sujetó mis muñecas con una delicadeza inquebrantable. «No así, cariño. No vas a entregarnos nada que no puedas elegir con la cabeza clara». Sebastián tomó el relevo en la madrugada. Era metódico y suave. Me revisó la temperatura, me hizo beber agua sorbo a sorbo, me cambió las compresas frías de mi frente y me habló durante horas de cosas pequeñas. De un zorro rescatado que por fin había aceptado comer de su mano. De una cerdita anciana que ronroneaba cuando le rascaban el lomo. De la receta favorita de su madre. No hablaba por llenar el silencio, sino para mantenerme anclado, para que el celo no se tragara por completo mi mente. Cuando el dolor subía demasiado y yo suplicaba que lo hiciera parar, él se metía en la cama y me sostenía de una forma completamente protectora, nunca provocadora. «No puedo detenerlo», admitió con honestidad. «Pero sí puedo acompañarte. No estás solo». Su voz era medicina,
su paciencia, un vendaje invisible. Nathaniel llegó con la mañana y fue quizá quien más me sorprendió. Era el más físico de los tres, el más abiertamente dominante. Y aún así, sus manos fueron las más cuidadosas al masajearme los músculos agarrotados, al acomodarme en el nido, al cambiar sábanas húmedas sin hacerme sentir avergonzado. Podía oler su propio esfuerzo por controlarse. El celo no me volvía ciego a eso. Sabía que mis feromonas lo estaban golpeando con la misma brutalidad con que el dolor me golpeaba a mí, pero no flaqueó. «Eres la persona más fuerte que conozco», dijo durante una pausa en la que yo apenas podía abrir los ojos. «Estás atravesando esto sin alivio físico y sigues aquí, sigues peleando». «Duele demasiado», lloriqué. «Lo sé». Me obligó con una mano cálida en mi mejilla a mirarlo. «Y podríamos aliviarlo, pero solo si lo eliges en serio, no cuando tu cuerpo hable por ti. Tu decisión tiene que ser tuya, Rowan, completa y consciente». Entendí entonces lo que estaba haciendo. Me estaban protegiendo incluso de ellos mismos. El celo duró 3 días, y los 3 días ellos se quedaron. No se fueron a dormir a la mansión. No se turnaron a distancia. Permanecieron en mi pequeño estudio, en mi cama demasiado estrecha, usando mi hervidor barato para hacer té, llenando mi refrigerador con comida suave, haciendo del caos de mi celo algo soportable, solo por la constancia de su presencia. Cuando el segundo día alcancé el pico, y me quebré por completo, llorando, temblando, rogando por un alivio que ellos no estaban dispuestos a darme así, Gabriel me sostuvo contra su pecho, y me habló con la voz ronca de un alfa que estaba sufriendo exactamente igual. «Cuando te marquemos, cuando te reclamemos, será porque lo elegiste con la mente clara, no porque el celo te obligó. No vamos a robarte eso». La restricción que mostraban, el respeto feroz con que contenían sus instintos, fue más íntimo que cualquier toque explícito. En esos 3 días me demostraron que no querían solo mi cuerpo. Me querían a mí, entero, con mis tiempos, mis miedos, mis decisiones. La mañana del 4.º día desperté sin la niebla del celo, exhausto, dolorido, con las sábanas oliendo a los 4 y la cabeza por fin nítida. Sebastián dormía sentado junto a la cama, con el cuello torcido de una forma que probablemente le dolería después. Gabriel roncaba apenas en el sillón. Nathaniel estaba en el piso, apoyado contra la pared, un brazo extendido hacia el colchón como si necesitara asegurarse incluso dormido de que yo seguía allí. Me quedé mirándolos largo rato, sintiendo cómo algo profundo y definitivo se acomodaba dentro de mí. No era solo biología, no era solo destino, era amor o algo peligrosamente cerca. «Sebastián», susurré. Él abrió los ojos de inmediato. «¿Necesitas algo?» «Sí», tragué saliva. Los otros 2 ya estaban despertando por el cambio en el aire. «Los amo». La frase salió antes de que pudiera pensarla demasiado. A los 3. «Los amo y quiero esto. Quiero todo». El rostro de Sebastián se transformó con una alegría tan pura que me dejó sin aliento. Gabriel se incorporó de golpe. Nathaniel me miró como si acabara de entregarle el mundo. «¿Estás seguro?», preguntó Gabriel, todavía demasiado responsable como para no asegurarse. Asentí. Nunca he estado tan seguro de nada. Aún así, no me reclamaron ese día, ni el siguiente. «Vamos a hacer esto bien», declaró Nathaniel con una firmeza que no admitía discusión. «Mereces ser cortejado. Mereces decidir cada paso». Y así empezó una etapa nueva entre nosotros, más suave y extrañamente más intensa. El primer encuentro oficial fue con Gabriel. Me recogió una mañana de sábado con pantalones oscuros y un suéter de cashmere que seguramente costaba más que mi renta. «Pensé en el Museo de Arte», dijo, casi tímido. «A menos que te parezca aburrido. Siempre quise ir», admití, pero nunca me alcanzó. Algo duro cruzó su expresión, un destello de ira dirigido no a mí, sino a todo lo que antes me había sido negado. «Entonces,
Hagamos que valga la pena. En el museo no me apresuró ni una sola vez. Me dejó detenerme frente a cuadros que no entendía, pero me hacían sentir cosas. Me escuchó hablar de colores como si mis impresiones importaran. Frente a una pintura abstracta llena de azules y grises, me preguntó qué veía. Sí, la calma después de una tormenta, respondí. Gabriel me tomó la mano por primera vez en un contexto completamente consciente, sin necesidad ni crisis de por medio. Nosotros también queremos darte eso, dijo. La calma después de todo lo que viviste. La cita con Sebastián fue totalmente distinta. Llegó en jeans, camisa a cuadros y una sonrisa cómplice. Espero que no te moleste ensuciarte un poco. Me llevó a un mercado de productores en las afueras. Conocía a la mitad de los vendedores por nombre. Compró verduras, pan artesanal, queso de una granja cercana, miel cruda y un ramo de hierbas frescas. Me presentó sin vacilar como nuestro Omega. Y aunque esa elección de palabras me hizo ruborizar, no me molestó. En su boca sonó a orgullo, no a posesión. Después volvimos a la finca y cocinamos juntos un guiso que, según él, ni era la receta favorita de su madre. Trabajar codo con Sebastián resultó inesperadamente íntimo. Se colocaba detrás de mí para corregir la forma en que sostenía el cuchillo, guiaba mis manos con las suyas, rozaba mi espalda con el pecho al inclinarse sobre la tabla. Me habló de su sueño de ampliar el santuario con un programa de rehabilitación para omegas que hubieran atravesado trauma, vinculado al trabajo con animales también en recuperación. La sanación podría ir en dos direcciones, dijo. Los animales ayudarían a los omegas y los omegas a ellos. Lo miré fascinando. Eso sería maravilloso. Él me sostuvo la mirada. Quiero diseñarlo contigo. La cita con Nathaniel me puso nervioso desde el principio porque seguía siendo el más intenso de los tres. Cuando me preguntó si alguna vez había disparado un arma, casi pensé que estaba bromeando. No lo estaba. Me llevó a un campo de tiro privado y me enseñó desde cero, con una paciencia que no esperaba de alguien como él. Seguridad, postura, respiración, control. Nunca se burló cuando mis primeros disparos salieron torcidos. Nunca alzó la voz. Su forma de enseñar era precisa y contenida. Y de vez en cuando aparecía una pequeña sonrisa de aprobación que me hacía sentir ridículamente orgulloso. Después me llevó a caminar por un sendero detrás de la propiedad, hasta un mirador desde el que la ciudad parecía una maqueta cubierta por luz de invierno. Allí me habló de la muerte de sus padres, de la presión de ser siempre el fuerte, el que vigila, el que no falla. Contigo, dijo mientras el viento movía apenas su cabello. Quiero bajar la guardia. Quiero confiar en que alguien también me sostendrá a mí. Le prometí que lo haría. Y supe que iba en serio. Los meses siguientes consolidaron todo. A veces salíamos los cuatro, otras veces uno por uno. Me mostraron sus mundos y me dejaron mostrarles el mío. Fueron conmigo a Mercy Paws para ayudar en una campaña de adopciones. Gabriel se sentó en el piso con Juniper, la gata de 3 patas, y dejó que lo escalara como si fuera un árbol. Sebastián pasó horas asesorando a la veterinaria agotada del refugio. Y luego, sin fanfarria, organizó una donación de medicamentos y material quirúrgico. Nathaniel reparó, junto con un equipo suyo, la puerta trasera del edificio y los tramos más peligrosos de la cerca exterior. Rita se quedó mirándolos con una expresión entre divertida y enternecida. «Esos hombres están perdidos por ti», me dijo a solas. A mi vecina, la señora Chen, dijo algo parecido cuando los conoció después. «Tú cuídalos», me advirtió con su tono siempre sabio. «Sí, ellos te cuidan a ti, pero tú también». Y tenía razón. El vínculo que crecía entre nosotros no estaba hecho solo de destino. Estaba hecho de actos elegidos, repetidos, concretos. 6 meses después de aquella primera cena, me pidieron que me mudara con ellos. No fue una imposición, sino una invitación formulada con una delicadeza que me dejó sin defensas. «Queremos despertar contigo», dijo Gabriel.
Queremos que este lugar también sea tu casa, añadió Sebastián. Pero solo si estás listo, remató Nathaniel. Yo ya casi vivía allí la mitad de la semana. Mi apartamento se había vuelto una caja demasiado estrecha, demasiado vacía, demasiado fría. Acepté. La mudanza fue fácil porque apenas poseía cosas: ropa usada, algunos libros, fotos de mi abuela, una suculenta terca que había sobrevivido contra toda lógica, recuerdos mínimos. Ellos ya habían preparado un cuarto para mí, aunque todos sabíamos que la mayoría de las noches terminaría en la cama compartida. Sigue siendo importante que tengas un espacio propio, explicó Sebastián. Un lugar donde retirarte cuando necesites silencio. Pensaban en todo. En cosas que yo ni siquiera sabía pedir. Vivir con ellos resultó mucho más sencillo de lo que habría imaginado. Gabriel era ordenado hasta el extremo, pero no rígido. Dejaba notas con recordatorios cariñosos y siempre encontraba tiempo para desayunar conmigo, aunque su agenda fuera absurda. Sebastián llenaba la casa de olor a pan y caldo, de música suave cuando cocinaba, de calma. Y Nathaniel vigilaba todos los accesos de la propiedad con un celo casi profesional, y sin embargo, se derretía si me encontraba dormido en el sofá con Atlas encima. Con ellos me descubrí haciendo cosas simples que antes parecían lujos. Dormir profundamente, comprar sin mirar el precio, dejar que alguien me abrazara por la espalda mientras lavaba verduras, tener gente que notaba si yo estaba demasiado callado. Mi Omega, siempre escondido y a la defensiva, empezó a bajar el hocico. A veces, al volver del santuario cubierto de pelo de perro y cansancio, me encontraba pensando con una claridad casi infantil. Esto es hogar. Un año después de que me encontraran en la nieve, fui yo quien pidió el vínculo. Estábamos en el jardín del santuario al atardecer, un rincón que Sebastián había transformado en un lugar de paz con lavanda, narromero y bancos de madera. Atlas dormía cerca, estirado al sol tibio del final de la tarde. Los tres estaban allí porque les había dicho que necesitaba hablar. No di rodeos. Quiero vincularme con ustedes, dije, de forma oficial, permanente. Quiero ser su Omega en todos los sentidos que importan. Gabriel contuvo el aire. Sebastián me tomó de las manos como si temiera haber oído mal. Nathaniel dio un paso adelante, tan quieto que parecía no querer espantar el momento. ¿Estás seguro?, preguntó Gabriel, una vez más dispuesto a retroceder si yo vacilaba. Sonreí. Nunca lo estuve tanto. Ustedes me dieron una casa, una familia, un trabajo que amo, una vida que jamás creí posible. Quiero darles todo de mí, para siempre. Sebastián me abrazó primero con la cara enterrada en mi cuello. No necesitamos un vínculo para amarte, murmuró. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, contesté, pero lo quiero igual. Habían estado listos desde hacía meses, solo esperaban mi palabra. La ceremonia se realizó esa misma tarde, pequeña y privada, con el jardín como testigo, una ofician de confianza y Atlas sentado a nuestro lado como un guardián peludo. No hubo ostentación, solo promesas. Prometieron protegerme sin encerrarme, sostenerme sin anularme, elegirme todos los días. Yo prometí verlos por completo, a cada uno, amarlos en sus diferencias y en lo que compartían, construir con ellos una manada donde nadie tuviera que ganar amor a cambio de sacrificarse. Después vinieron las marcas, una por cada alfa. 3 mordidas cuidadosas que sellaron algo mucho más antiguo que nuestras palabras. El dolor fue breve, lo que llegó después fue desbordante. Lo sentí. A los 3, y sus emociones entrando en mí como calor, amor, alivio, devoción, una felicidad tan inmensa que me echó a llorar. Los marqué de vuelta con las manos temblando. Puedo sentirlos. Respiré, aturdido. Gabriel me sostuvo contra su pecho. Y nosotros a ti. Nathaniel besó mi frente. Nuestro Omega. Sebastián sonrió con lágrimas en los ojos. Nuestra casa. Los meses posteriores al vínculo fueron de una intimidad serena, cada vez más profunda.
Ya no había dudas acerca de a quién pertenecíamos, pero tampoco desapareció el cuidado con que manejaban mis límites. El primer celo después del vínculo fue completamente distinto. Intenso, sí, pero seguro. Vivido desde la elección mutua y no desde la desesperación. Nunca convertiría en exhibición aquello que solo nos corresponde a nosotros. Pero diré esto. Fue la experiencia más tierna y más poderosa de mi vida. No hubo prisa, ni exigencia, ni un solo momento en que me sintiera reducido a mi biología. Con ellos descubrí que el deseo puede ser reverente, que ser reclamado no tiene por qué parecer una jaula, que la entrega, cuando nace de la confianza, se parece mucho a la paz. Después de aquella noche, mis supresores dejaron de formar parte de mi vida y mi cuerpo. Por primera vez, dejó de sentirse como un enemigo. 2 años después del vínculo desperté sintiéndome raro, no enfermo, solo distinto. Mi aroma había cambiado, mis ciclos también. Cuando lo mencioné durante el desayuno, Sebastián se quedó inmóvil con la taza a medio camino de la boca. ¿Cuándo fue tu último celo?, preguntó con un tono extrañamente cauteloso. Hice cuentas y se me encogió el estómago. No lo recordaba con claridad. Rowan, dijo él despacio, con una mezcla de cautela profesional y esperanza temblando bajo la superficie. Creo que podrías estar embarazado. El test rápido confirmó la sospecha. La ecografía, hecha apenas 1 hora después porque Sebastián se negó a esperar ni un minuto más, trajo una sorpresa todavía mayor. 3 latidos, dijo con la voz quebrada por el asombro. Rowan, son trillizos. 3 bebés. 3 vidas diminutas latiendo dentro de mí. Una de cada uno de mis compañeros. Como a veces ocurría en un vínculo de manada tan fuerte como el nuestro. Gabriel lloró sin ningún pudor al enterarse. Nathaniel se quedó sin palabras por casi 1 minuto completo. Algo que jamás le había visto. Después, puso una mano reverente sobre mi abdomen plano y murmuró: «Nos estás dando una familia». El primer trimestre fue duro. Las náuseas me golpeaban a cualquier hora, el cansancio me dejaba vacío, y los olores del santuario, normalmente amados, a veces me enviaban directo al baño. Pero no hubo una sola mañana en que me encontrara solo. Gabriel me sostenía el cabello cuando lo necesitaba y reordenó reuniones enteras para acompañarme a las primeras consultas. Sebastián preparó infusiones, recetas suaves y suplementos diseñados a medida para mí. Nathaniel instaló un pequeño refrigerador en nuestro cuarto con galletas saladas, jengibre, fruta picada y todo lo que en algún momento hubiera logrado mantener en mi estómago. No tienes que pedir permiso para necesitar cosas. Me repitieron los 3 hasta que empecé a creerlo. A las 10 semanas escuchamos por primera vez los latidos. 3 ritmos pequeños, rápidos, imposibles. Lloramos los 4. Incluso Atlas parecía entender que algo sagrado estaba ocurriendo. Apoyó el hocico contra mi vientre y se quedó quieto como un centinela. El segundo trimestre fue mejor. Regresó mi energía y con ella un apetito feroz. Podía desayunar 2 veces y seguir pensando en el almuerzo. Sebastián, encantado, lo tomó como un desafío personal culinario. Gabriel me acompañó a comprar ropa cómoda cuando mi ropa habitual dejó de cerrar. Nathaniel se acostumbró a encontrarme llorando por razones tan ridículas como que se acabaran mis galletas favoritas y jamás se burló. A las 20 semanas supimos el sexo de los bebés, 2 niños y una niña. Pasamos semanas discutiendo nombres entre risas, descartando propuestas imposibles. Al final elegimos James, Elena y Rose. Un homenaje al padre de ellos, a su madre y a mi abuela. Decir esos nombres en voz alta hizo que todo se sintiera aún más real. Ya no eran solo los bebés. Eran personas en camino hacia nosotros. El tercer trimestre fue pesado en todos los sentidos. Mi cuerpo era un territorio ajeno, enorme, adolorido, torpe. Me costaba dormir. Los pies se me inflamaban. La espalda me recordaba cada día que estaba cargando 3 vidas. Pero ni una vez me hicieron sentir una carga.
Gabriel me masajeaba los pies todas las noches con una paciencia divina. Sebastián vigilaba mi presión, mi descanso, mi alimentación y cada pequeño cambio con un profesionalismo amoroso que me tranquilizaba más de lo que admitía. Nathaniel empezó a cargarme cuando caminar demasiado me dejaba con ganas de llorar, sin hacer caso a mis protestas. «Eres perfecto», repetían. «Lo que estás haciendo es increíble. Déjanos ayudarte». Atlas se volvió mi sombra absoluta. Dormía de costado junto a mí, apoyaba la cabeza sobre mi vientre, levantaba las orejas cada vez que uno de los bebés pateaba. A veces, cuando no lograba acomodarme, él movía su enorme cuerpo hasta convertirse en un soporte peludo y caliente. Fue Atlas, de hecho, quien supo antes que nadie que el parto se acercaba. Yo estaba en el santuario haciendo papeleo liviano, ya bastante cerca de la fecha límite, cuando sentí la primera contracción. Al principio pensé que era una molestia más entre tantas, pero Atlas, que dormía a mis pies, se levantó de un salto, empezó a gemir y a empujarme la pierna con el hocico. «¿Qué pasa, niño?», alcancé a preguntar, y entonces llegó la segunda contracción, más definida, envolviéndome el abdomen como un puño. «Oh». Sebastián apareció casi enseguida desde la clínica, atraído quizá por el cambio en el vínculo o por el sonido de Atlas. Me bastó una mirada para que entendiera. ¿Contracción? Asentí, intentando respirar. Él ya tenía el teléfono en la mano. «Es hoy. Vengan a casa, ahora». El trabajo de parto duró 16 horas. 16 horas de respiraciones contadas, dolor creciente, miedo y una cantidad de amor que todavía no sé cómo describir, sin quedarme corto. Gabriel me dejó marcas en las manos de tanto apretarlo y jamás se quejó. Sebastián me guió con una serenidad impecable, explicando cada etapa, cada sensación, asegurándose de que me sintiera involucrado y no arrastrado por el proceso. Nathaniel custodiaba la puerta y mi paz con la misma ferocidad. Entre contracción y contracción, venía a besarme la frente y recordarme: «No estás solo». James nació primero, escandaloso y rojizo, protestando contra el mundo desde el segundo uno. Elena llegó 20 minutos después, con ojos enormes y una calma sorprendente para un recién nacido. Rose se hizo esperar casi una hora más, terca incluso antes de respirar por primera vez, y cuando Nathaniel la recibió en sus brazos, el hombre duro de la casa se desarmó por completo. Los tres terminaron sobre mi pecho, diminutos, calientes, perfectos. Y yo miré sus caras y sentí que algo dentro de mí se acomodaba para siempre. «Somos padres», susurré, sin poder creerlo del todo. «Tú los trajiste al mundo», corrigió Gabriel con lágrimas visibles. «Eres increíble». Las primeras semanas fueron una locura. 3 bebés significaban 3 veces más tomas, pañales, llantos, ropa sucia, cansancio. Pero también significaban 3 pares de brazos amorosos además de los míos. Hicimos turnos. Aprendimos ritmos, nos equivocamos y nos reímos llorando del agotamiento. Poco a poco encontramos equilibrio. James heredó la seriedad de Gabriel y el cabello rebelde de mi lado. Elena tenía la delicadeza de Sebastián y una forma de observarlo todo que me recordaba a su abuela. Rose, desde recién nacida, llevaba la intensidad de Nathaniel en los ojos. Los años pasaron llenos de trabajo, amor y ese caos feliz que solo puede existir en una casa con niños pequeños, animales rescatados y 4 adultos profundamente enamorados entre sí. James aprendió a caminar persiguiendo a Atlas por el jardín. Elena tuvo por mucho tiempo la costumbre de quedarse dormida con una oreja del boyero en la mano. Rose se negaba a dejar que nadie le ayudara con nada, incluso cuando apenas sabía sostener una cuchara. El santuario siguió creciendo. El programa de rehabilitación para omegas traumatizados que Sebastián y yo habíamos diseñado se hizo realidad y terminó ayudando a decenas de personas y animales. Mercy Paws recibió las donaciones suficientes para ampliar sus instalaciones, y Copper, sí, encontró por fin
Un hogar con una maestra jubilada que lo adora. A veces, cuando el invierno regresa y la nieve cubre los senderos de la finca, me quedo mirando por la ventana con uno de nuestros hijos en brazos, y recuerdo aquella otra noche. La ventisca, el frío cortándome la piel, la certeza de que quizá no saldría de ahí. Y sin embargo, aquí estoy. Hoy, mientras escribo esto mentalmente desde el jardín del santuario, nuestros 3 pequeños juegan cerca de la fuente convertidos ya en niños curiosos y ruidosos. James intenta enseñarle a Rose una regla inventada para un juego que nadie entiende salvo ellos. Elena organiza a varios cachorros como si estuviera al mando de una expedición. Atlas, viejo pero digno, los vigila tumbado bajo un árbol como la mejor niñera del mundo. Gabriel aparece detrás de mí y me rodea la cintura con los brazos, una mano descansando sobre mi vientre. Estoy embarazado otra vez. 6 meses. Esta vez son gemelos. ¿En qué piensas?, murmura junto a mi oído. Sonrío sin apartar la vista de los niños. En cómo casi me morí por salvar a un perro. Gabriel besa mi sien. ¿Y en cómo ese perro nos trajo a ti?, dice Sebastián, acercándose con una bandeja de fruta para los pequeños. Nathaniel se sienta a mi lado con Elena en brazos y asiente. Nos salvaste a todos. Atlas se levanta con la lentitud noble de la edad. Se acerca y apoya la enorme cabeza sobre mi rodilla. Le rasco detrás de las orejas, exactamente como hice la primera vez que lo toqué, cuando ambos estábamos a punto de perderlo todo. Buen chico, le susurro. El mejor de todos. La nieve cae suave alrededor del jardín, tranquila, sin amenaza. No se parece en nada a la tormenta que cambió mi vida. Ya no le tengo miedo al frío. No cuando estoy rodeado de este calor, de este amor, de esta manada que elegí y que me eligió. No cuando por fin sé lo que significa estar completa, perfecta, irrevocablemente en casa.